Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar viendo lo último de las noticias a nivel internacional. Ucrania ataca a Rusia por primera vez con misiles de Estados Unidos. La furia de Moscú por la decisión de Biden de permitir a Kiev atacar a Rusia. Nunca antes hemos estado tan cerca de la Tercera Guerra Mundial de lo que estamos hoy. Conflicto entre Rusia y Ucrania en específico, con la última información que es confirmada, de hecho, por parte del Ministerio de Defensa ruso. Esta madrugada el ejército ucraniano atacó un objetivo militar de Rusia, pero lo hizo con misiles estadounidenses de largo alcance. Fuentes militares confirmaron que el ataque fue exitoso y destruyeron armamento ruso. Por su parte, las tropas rusas tomaron una nueva localidad cerca del bastión ucraniano de Kurahov, en Donetsk. Con esta suman 5 las regiones tomadas por Rusia en los últimos días. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó un decreto que permite una respuesta nuclear a un ataque convencional a la soberanía de Rusia y Bielorrusia. Todo esto ocurre después de la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde fijó una postura enérgica sobre la invasión rusa a Ucrania. Informó días previos que autorizó a Ucrania precisamente el uso de armas de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso, lo cual, le confirmo, sucedió durante esta madrugada. Hay alerta mundial porque Ucrania habría atacado por primera vez con misiles provenientes de los Estados Unidos a Rusia. Hablamos de los denominados ATACMS. De defensa ruso, el que está comunicando hace apenas un par de minutos un ataque a las 3:25 hora de Moscú. Dice Rusia que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado una instalación en la región de Briansk con 6 misiles balísticos ATACMS. Anuncia Rusia que los sistemas de defensa aérea han derribado 5 misiles ATACMS sobre la región de Briansk y que uno resultó dañado. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que la medida representa un nuevo nivel de participación de Estados Unidos en la guerra de Rusia en Ucrania. Sigue hablando allí en Río de Janeiro el canciller ruso. Vamos a escucharlo. La asistencia de Estados Unidos. El presidente ruso lo decía varias veces. Si se usan los misiles de largo alcance desde Ucrania hacia el territorio de Rusia, significará que los expertos estadounidenses militares están involucrados en ello. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos. Satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Zelensky advierte que no aceptará que le impongan un plan de paz con Rusia. Any parallel or alternative attempts to seek peace are, in fact, efforts to achieve a lull instead of an end to the war. El presidente ucraniano rechazó y cuestionó los esfuerzos de China y Brasil para poner fin a la guerra. And when the Chinese-Brazilian duo tries to grow into a choir of voices, with someone in Europe, with someone in Africa saying something alternative to a full and just peace, the question arises, what is the true interest? Everyone must understand, you will not boost your power at Ukraine's expense. Rusia tampoco está dispuesta a una paz forzada. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó a Zelensky por pedir una acción mundial para forzar a Rusia a la paz y dijo que tal posición es un error absolutamente fatal. Es imposible obligar a Rusia a la paz. Putin would be sitting in Moscow and he wouldn't have lost 300,000 men and women. He would have been sitting
in Moscow, much happier than he is right now. But eventually, you know, he's got a thing that other people don't have. He's got nuclear weapons. They don't ever talk about that. He's got nuclear weapons. Derriban misiles sobre Kiev mientras Rusia lanza ataques sobre Ucrania. La tensión en la guerra de Ucrania está cerca de estallar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, otorgó el permiso a Ucrania para lanzar los misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso, hacia territorio ruso. Esto en respuesta a que Rusia está usando soldados de Corea del Norte para combatir la incursión ucraniana en la región de Kursk, Rusia. Estos cohetes de fabricación estadounidense pueden alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros de distancia y le permitiría al gobierno de Ucrania golpear instalaciones militares rusas muy adentro del territorio ruso. Eslovaquia y Hungría han condenado el permiso a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance contra Rusia. Queremos recordar una cosa. Rusia es el único país del mundo que tiene hipersónicos, aunque se ha dicho que los hutíes los estuvieron usando. La pregunta es, ¿quién se los pudo haber pasado? Con lo cual pueden llegar a cualquier lado y hasta el propio Biden en una entrevista dijo, una vez disparados no pueden ser detenidos. Pueden llevar munición tradicional, convencional, para utilizar el término correcto, o pueden llevar cabezas atómicas, con lo cual esto va a ser un desastre. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! Este lunes, varios países europeos han puesto a disposición de sus ciudadanos folletos con información sobre cómo actuar ante un ataque nuclear. Uno de ellos es Suecia, que este año ha actualizado su manual de instrucciones en caso de crisis o guerra y lo va a distribuir a todos los hogares. We're the United States of America. We're the United States. There's nothing beyond our capacity. Not a damn thing beyond our capacity. We're the only nation in the history of the world that's come out of every crisis stronger than we went in. Every one. Because when we act together, there's nothing beyond our capacity. The rest of the world is looking to us. We're the strongest economy in the world. And now we just got to make sure it's available to every single American. States of America. Después... Yo voy a ir al concierto. Ucrania lanza el primer misil de largo alcance. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. Y Moscú reafirma ante la ONU que conseguirá los objetivos de su operación militar independientemente de los planes de Occidente. Al mismo tiempo, el representante... Y tenemos también aquí una noticia de último momento. Moscú advierte a Estados Unidos por permitir a Ucrania atacar suelo ruso con armas de largo alcance. El Kremlin advirtió el lunes que la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de permitir a Ucrania atacar blancos dentro de Rusia con misiles de mayor alcance suministrados por Estados Unidos añade combustible al fuego. Внимание, расчет, получен.
Получен приказ. Есть приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям. Совместным действием готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание! Пуск! Есть пуск. Rusia llevó adelante un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque nuclear masivo en respuesta a un primer ataque de un enemigo. Esto lo informó el ministro de Defensa ruso. Como parte del ejercicio, se lanzó un misil balístico intercontinental SHARS desde el cosmódromo de Plestek en el noroeste de Rusia al campo de pruebas de Kura en Kamchatka, en el lejano oriente. Desde submarinos en los mares de Barents y Okhotsk se lanzaron misiles balísticos Sineva y Bulava, y desde los bombarderos estratégicos Tu-95MS capaces de llevar armas nucleares se lanzaron misiles de crucero. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Дорогие друзья, me gustaría informar que las Fuerzas Armadas de Rusia, a las Fuerzas Armadas de Rusia, a nuestros amigos, a los ciudadanos de nuestro país y también a los que siguen teniendo sus ilusiones de derrotar a Rusia estratégicamente. Me gustaría informar que tras los ataques de largo alcance de producción occidental, el Occidente sigue escalando el conflicto ucraniano. Estados Unidos y sus satélites, sus aliados de la OTAN, dijeron que autorizan a Ucrania a usar su armamento de alta tecnología contra el territorio de la Federación de Rusia. Expertos lo saben y la parte rusa lo subrayó reiteradamente que el uso de tales armas sin estar involucrados en el conflicto y sin participación de expertos en este conflicto es imposible. El 19 de noviembre y después el 21 de noviembre los misiles ATACMS, Storm Shadow, HIMARS, con ayuda de estos misiles fueron realizados ataques contra instalaciones rusas en provincia de Kursk y Bryansk. A partir de aquel momento, el conflicto regional en Ucrania empezó a tener rasgos de conflicto global. Nuestros sistemas antimisiles, de defensa antimisiles, lograron repeler estos ataques y los objetivos de Occidente no fueron alcanzados. No hay víctimas ni daños graves en la provincia de Kursk. También atacaron una sede de nuestro comando y hay lesionados, así como muertos de los servicios correspondientes.